Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Nos dicen las Escrituras: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estamos estudiando la Epístola de Santiago desde hace ya más de un año, a un ritmo de más o menos un sermón por cada 2 semanas. Así que este es el sermón número 22 de la serie. Uno de los beneficios de la predicación expositiva de un libro de la Biblia es que después, cuando en casa leemos personalmente, cuando leemos a solas la Biblia, podemos, cuando nos acercamos al pasaje, no tendremos dudas sustanciales sobre lo que leemos y además tendremos más o menos estructurado el libro. No tendremos dudas cuando nos acerquemos a él. Nos ayuda a conocer mejor los temas y los puntos importantes de aquello que se ha expuesto. Nos ayuda a acercarnos a las Escrituras con conocimiento a lo que leemos. Y ese fue el propósito de nuestro pastor al exponer, por ejemplo, Apocalipsis, además de lo práctico. Desde luego no se requiere de nosotros saber cada uno de los puntos de los 140 sermones que se dieron sobre Apocalipsis. No se requiere de nosotros que sepamos y que nos acordemos de cada detalle, porque es eso, fueron 140 sermones. Si alguno puede recordar el sermón que se predicó sobre el sexto sello, que fue más o menos el sermón número 22 o algo así, y todos sus puntos, debería llamarlo la NASA y convertirse en ingeniero de física nuclear. Sin embargo, si no te acuerdas de nada de lo que se predicó sobre Apocalipsis, y has estado aquí, esto no es válido para los que han venido después, si no te acuerdas de nada de lo que se predicó sobre Apocalipsis y estuviste aquí, entonces quizás deberíamos llamar a un médico porque tienes lo que se llama muerte cerebral. Pero, sin embargo, vemos que normalmente sí nos acordamos de los nombres de nuestros actores favoritos, sí sabemos los nombres de los futbolistas del Madrid, del Atleti, así que no se trata de muerte cerebral, ¿verdad? No deberíamos llamar a un médico, deberíamos llamar a Cristo, deberíamos llamar al Espíritu Santo para que nos convierta, porque eso demuestra el poco interés que tenemos en las Escrituras. No necesitas un médico en ese caso, necesitas a Cristo y a la regeneración del Espíritu Santo. Así que, aunque solamente llevamos 22 sermones de Santiago, tampoco se espera de ninguno de nosotros que se puedan recitar los puntos de cada uno de los sermones. Pero sí estaría bien recordar algunos puntos claves de la epístola. Y esos puntos claves son 3. Son los que estaríamos contentos si nos quedamos con estos 3 puntos de la epístola de Santiago. Y el primero es la relación del cristiano con las pruebas y las tentaciones. Lo que nos enseña Santiago es lo siguiente: no debemos ver las pruebas como una calamidad que nos sobreviene y en la cual nos debemos desesperar. No son una calamidad, sino son una oportunidad, porque nos ayudan a madurar y a fortalecer nuestra fe. Este es el primer punto que vimos de Santiago y es importantísimo. El segundo es la relación del cristiano y las obras. Las obras no son contrarias a la justificación por la fe. Las obras son su consecuencia. Así que no hay una oposición entre Pablo y Santiago. Solamente son 2 perspectivas diferentes, pero complementarias. Y el tercer punto es que la fe afecta a todos los aspectos de nuestra vida, porque Dios es soberano sobre la última mota del polvo que hay en este mundo. Y por tanto su Espíritu, que está en nosotros, nos reclama completamente. Nos reclama en todos nuestros aspectos. Y uno de estos aspectos, nos está diciendo Santiago, es la conversación, son nuestras palabras. Es cómo hablamos, cuánto hablamos, por qué hablamos. Además, esto está íntimamente relacionado también con nuestra disposición a escuchar la palabra de Dios. Cuanto más nos gusta hablar, veíamos, menos nos gusta escuchar no solamente a los demás, sino también a Dios en su palabra. Así que estas 3 cosas son las absolutamente fundamentales que tenemos que tener claras hasta aquí.
Si no nos vamos a quedar con ninguna de estas tres cosas, pensad que habéis desperdiciado más o menos 17 horas de vuestras vidas escuchándome para absolutamente nada. Es un día entero, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, desperdiciado completamente. Sería una pérdida de tiempo desde el punto de vista objetivo, pero delante de Dios es algo más. Si no ponemos atención a las predicaciones, da igual quien predique, no es el predicador a quien debemos dar cuentas en último lugar, sino que es a Dios. No estamos despreciando a un hombre, sino a la palabra de Dios, y eso es bastante serio. Así que, para que cuando nos acerquemos a Santiago sepamos mejor los temas y cómo acercarnos a él y cómo interpretarlo, la estructura de Santiago clásica, la división clásica del libro de Santiago es la siguiente. En primer lugar, habla sobre las pruebas, capítulo 1, versículos del 2 al 18. Sería importante también aquí recordar que pruebas, en griego, pruebas y tentaciones es la misma palabra, no hay una diferencia entre ellas, es la misma palabra, el mismo término. Después, la obediencia, nos habla Santiago sobre la obediencia a la palabra, capítulo 1, versículos 19 hasta el capítulo 3, la obediencia a la palabra. En tercer lugar, nos habla sobre el discurso piadoso y la vida en comunidad, que van del capítulo 3 al capítulo 4, versículo 13. En cuarto lugar está entendiendo los tiempos y la eternidad, podríamos llamar a esta nueva sección, capítulos del 4.13 al 5.11. Y después están las exhortaciones finales, que es el capítulo 5, versículo 20, hasta el final de la epístola. Así que ahora estamos entrando en un nuevo tema mayor en la epístola de Santiago, entendiendo el tiempo y la eternidad. Hemos concluido el tema del discurso, de la lengua y de los problemas de envidias y contiendas y rivalidad que había en la iglesia y que puede haber en la nuestra si no tratamos nuestros corazones, porque de ahí surge todo, de nuestras pasiones mundanas. En los primeros versículos del capítulo 4 que leímos, una de las cosas que Santiago nos dice es la siguiente. «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Y eso en una palabra la denominamos mundanalidad, es ser mundano. Es tener los objetivos del mundo, perseguir las cosas que el mundo persigue. Y quizás por eso en estos versículos que hemos leído, Santiago trata un tema que tiene que ver con la mundanalidad, que es pensar como alguien del mundo. Y los comentaristas están divididos cuando analizan estos versículos, porque algunos dicen que Santiago está refiriéndose y está criticando puramente al mundo, ve lo que pasa alrededor y está criticando al mundo. Otros, sin embargo, son de la opinión de que, aunque claramente esto se aplica con toda seguridad al mundo, también se aplicaba a algunos de la iglesia a la que Santiago escribe, algunos de sus receptores. Y estos últimos llegan a esta conclusión en parte porque se usa la segunda persona del plural en estos versículos y por otra parte porque dice Santiago que deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Era costumbre entre los paganos, incluso en aquellos días, decir si Dios quiere o si los dioses quieren, ¿verdad? Como sería más típico en la cultura griega. Era costumbre, igual que lo hacen también, se hace en nuestros días. Mucha gente es la que dice, si Dios quiere, haré esto o haré aquello. Pero Santiago, sin embargo, dice, si el Señor quiere, que es puramente cristiano. Un griego nunca habría dicho si el Señor quiere, porque ellos no utilizaban el nombre del Señor para sus dioses. Hubieran dicho, si Dios quiere o si los dioses quieren. No se refiere a aquellos que no conocen a Dios, sino a aquellos que conocen a Dios y a su Cristo, el Señor. Santiago se refiere a Jehová. Vivimos en este mundo y estamos muy inclinados a pensar como el mundo, ignorando a Dios y creyéndonos soberanos sobre lo que nos ocurre, igual que lo hace el mundo. Y este sermón tiene el propósito, igual que es el propósito de Santiago, hacernos ver la incertidumbre del mañana para nosotros, la futilidad de la vida y la soberbia de ignorar a Dios. Es una advertencia, estos versículos que hemos leído, es una advertencia en contra de la autosuficiencia.
Con este propósito nos dice Santiago en el versículo 13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Vamos ahora, o venid ahora, tiene el propósito de llamar la atención. Recuerda en parte al tono que Dios utiliza cuando le habla a Job en los últimos capítulos. En el capítulo 38:1 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y ese es el mismo tono que Santiago utiliza aquí, porque sus receptores tienen todas las de perder. Ellos planifican a qué ciudad ir, planifican cuánto tiempo van a estar ahí, qué es lo que van a hacer, e incluso deciden ahora mismo que van a ganar. Van a salir ganando de todas esas operaciones que van a hacer. Pero Santiago pone fin a sus conjeturas fantasiosas. Les pone la zancadilla, les mete un palo entre las ruedas de la bici. Parad, no tan rápido. Así que sabéis que vais a ir a esa ciudad. Sabéis que vais a estar ahí un año, y no menos, ni más, un año. Que haréis buenos negocios y que ganaréis dinero. Y les dice Santiago, pero si ni siquiera sabéis lo que será mañana. Y esa es la dura realidad. No puedes decir qué será mañana. No puedes decir con 100% de seguridad si llueve mañana o no. No puedes decir si estarás vivo o no. No sabes si hay un mañana. Y cuando nos enfrentamos a esta realidad, el pensamiento nos debe llevar a nuestra condición como criaturas, limitadas por los cuatro costados. No somos soberanos sobre absolutamente nada. No hemos elegido dónde ni cuándo hemos nacido. Ni siquiera hemos podido elegir nuestra comida durante más de 20 años, y los que están casados tampoco la pueden elegir ahora. No puedes elegir dónde vivir porque tus recursos son limitados y el lugar de trabajo no está donde tú querrías. No puedes tener el coche que tú querrías ni la casa que querrías. Muchas veces no puedes ni siquiera comerte un yogur porque cuando abres la nevera no quedan yogures. Y esa es nuestra soberanía. Esa es la soberanía del hombre inexistente. Pero nos dicen nuestros amigos arminianos, pero podemos elegir nuestro destino eterno. Y nosotros decimos, claro que sí. No puedes elegir si vives durante los próximos 30 segundos, pero sí puedes elegir si vivir por la eternidad en el paraíso. ¿Qué lógica tiene eso? Y esto lo decimos sobre todo porque estás caído en el pecado y te gusta revolcarte en él como al cerdo revolcarse en el barro. Pero sin embargo, dices que eres soberano sobre tu salvación. Claro que sí. Y parte de nuestra inexistente soberanía tiene que ver no con el presente, con lo que podemos hacer ahora, sino con el futuro. Desconocemos por completo el futuro, salvo por las promesas de Dios a las que nos anclamos. Aparte de las promesas de Dios, no sabemos nada con certitud. Pero Dios no nos ha prometido que mañana viviremos, no nos ha prometido que mañana no nos despedirán del trabajo, ni si habrá un mañana, porque Cristo viene antes. No tenemos ningún control sobre el futuro. No sabes lo que el mañana te depara. Aunque aquí Santiago nos está hablando específicamente sobre la avaricia, no está hablando sobre la avaricia, la situación sí está representada bastante bien en una parábola que nuestro Señor expone cuando estuvo en la tierra, que se encuentra en Lucas 12:15 en adelante. Nos dice nuestro Señor aquí, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
En este pasaje que hemos leído de Santiago, Santiago no quiere criticar el que estos cristianos quieran hacer negocios para la ganancia, pero sí critica su actitud para el futuro. Confían en sí mismos, saben con certeza lo que van a hacer, pero igual lo sabía, entre comillas, el hombre de la parábola. Tenía unos planes muy bien hechos, hizo planes, iba después a reposar, a comer, a beber y a ser feliz durante muchos años. Estos eran sus planes y ya lo estaba visualizando, ya lo veía. Pero Dios cortó el hilo de su vida y nada de eso se cumplió, ni pudo disfrutar un día siquiera de todo su trabajo, de todas sus riquezas. No somos soberanos y no conocemos lo que el futuro nos depara. Por tanto, no podemos pensar ni actuar como si lo conociéramos. Eso es tener una actitud mundana. De nuevo, Santiago no está criticando aquí el que hagamos planes. Está criticando el que hagamos planes como el mundo los hace. Santiago quiere puntualizar aún más la pequeñez del hombre, la insignificancia del hombre, en el siguiente versículo. Nos pregunta, ¿por qué qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es vuestra vida? Es una pregunta bastante profunda. ¿Qué es tu vida? ¿Cuál es la importancia de tu vida? Y podemos contestar a esta pregunta desde diferentes perspectivas, pero ninguna será muy buena para tu autoestima. Esto que Santiago nos expone es solamente otra de las maneras que la Biblia tiene de matar a nuestra autoestima, porque una buena autoestima significa orgullo, y lo mismo significa una baja autoestima. El término que Santiago utiliza para describir qué es mi vida, qué es tu vida, es neblina. Esta palabra también puede traducirse como humo o como vapor. ¿Qué es tu vida? Es como el vapor que sale de la olla a presión, que se ve durante unos segundos y después desaparece. Desaparece solo. Este vapor desaparece solo, igual que la neblina. No haces nada para que desaparezca. No podemos cogerlo para mantenerlo porque se esfuma, deja de existir, se pierde en el aire. No puedes hacer nada para mantener ese vapor, para mantener esa neblina. Y así es nuestra vida. Aparece por un poco de tiempo para después desvanecerse. Esa es la importancia de nuestra vida. Desde nuestro punto de vista, nuestra vida es lo más importante que tenemos, lo más importante en este mundo. Desde el punto de vista de Dios, nuestra vida es un vapor que ahora está y que en unos segundos se ha ido. Como leíamos en el Salmo 90, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Qué hacen nuestros años? Vuelan. ¿Qué es tu vida? ¿Cuál es la importancia de tu vida? En el mundo ahora mismo vivimos más de 7.000 millones de personas. Y yo soy uno más, y tú eres uno más. En realidad no nos podemos imaginar 7.000 millones de personas. Es imposible que podamos comprender esa cifra porque nunca la hemos visto. Es inimaginable. Pero una cosa podemos comprender, que si yo muere, o si tú mueres, el mundo seguirá teniendo 7.000 millones de personas. Porque no es una cifra exacta y es totalmente irrelevante contar unos cuantos cientos de miles más o unos cuantos millones más. Cuando decimos 7.000 millones son claramente más, pero es irrelevante decir 7.004 millones. No lo decimos porque es irrelevante. 4 millones de personas. Es totalmente irrelevante que me cuenten a ti o que te cuenten a ti, porque ya somos muchísimos. Si mañana desaparecemos, el mundo seguirá totalmente igual. Nada habrá cambiado. No somos tampoco nadie importante, así que aparte de nuestra familia, nadie nos echará mucho de menos. Habrá clases en la escuela, no se declarará luto, ni siquiera en nuestro pueblo o en nuestra ciudad. Somos uno más entre miles, entre cientos de miles, entre millones, entre miles de millones de personas.
Pero somos más insignificantes aún si tenemos en cuenta no solamente cuánta población hay en el mundo ahora mismo, sino si contamos a lo largo de la historia toda la población humana, del pasado y del futuro, si es que lo hay. Somos una mota de polvo. ¿Qué es tu vida para que creas que lo tienes todo bajo control? Nos dice Santiago, para que creas saber lo que te trae el mañana y lo que harás y lo que dejarás de hacer. ¿Cómo puedes imaginarte que eres importante y que el mundo seguirá porque tú tienes planes, porque tú te has hecho unos planes? Desde otro punto de vista, mi vida y tu vida son innecesarias. Esto desde el punto de vista pragmático. No somos genios, no somos presidentes, no somos especiales. El mundo no nos necesita más que necesita a un mono de Mozambique. ¿Crees que el mundo sufrirá por ti? Te recuerdo que han muerto hombres mucho más capaces que nosotros, mucho más excelentes, mucho mejores. Han muerto Moisés, ha muerto Abraham, David, Daniel, Pablo y los demás apóstoles. Ha muerto Agustín, ha muerto Calvino, ha muerto Spurgeon. Y parece ser que Dios se las puede arreglar sin ellos. ¿Y crees tú que eres necesario para Dios? O desde el punto de vista del mundo, han muerto faraones, han muerto emperadores, presidentes, inventores, escritores, y el mundo sigue tranquilamente. ¿Qué es tu vida? ¿Quién eres tú para creerte importante? Es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es tu vida. En el versículo 15 nos dice Santiago, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Se nos clarifica aquí, Santiago nos deja más claro aún que el pecado no es hacer planes, ni siquiera es hacer planes para hacer negocios y obtener ganancias. En este caso, nuestro hermano Julio, que nos visita de Estados Unidos y está aquí por negocios, estaría pecando. Pero eso es lícito. Santiago no está diciendo que si estás pensando en ahorrar para comprarte un coche, entonces estás pecando. No, lo que está diciendo es que si tú confías en tus propias fuerzas, si crees que todos esos años que tienes por delante dependen de ti, y no piensas que no eres más que neblina y vapor, y que no eres soberano sobre absolutamente nada, y no controlas absolutamente nada de este mundo, es entonces cuando estás pecando. El pecado es no reconocer tu estado. El pecado es comportarte y hacer planes como si tú fueras soberano, como si tú controlaras la economía del mundo, la situación financiera de tu empresa, o como si tú controlaras tu propia salud. El pecado está en considerarte a ti mismo como soberano. Es pensar y comportarte como si todo dependiera de ti. Y si uno no reconoce su estado, que es el primer pecado, terminará inevitablemente en un segundo pecado, y ese segundo pecado es el orgullo. Desde luego este es el problema de los receptores de la carta. Si tú haces planes sin tener en cuenta que Dios es el soberano y que Él los puede cambiar en cualquier momento, a voluntad, y al final realmente puedes cumplir con todos esos planes, terminarás diciendo, como dijo Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Si no consideramos desde un principio la soberanía de Dios sobre nuestros planes, sobre nuestros propósitos, el diablo se encargará de sembrar la semilla del orgullo. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Otra característica del que ignora la soberanía de Dios es que para ensoberbecerse, para enorgullecerse, para jactarse, no hace falta que ya tenga cumplidos todos sus planes. Se comporta como si ya los tuviera. No ha ido a tal o cual ciudad, no ha estado ahí un año, no ha tenido ganancias, pero ya se está comportando como si lo hubiera hecho. Está diciendo, de aquí a un año tendré un 20% más solamente por esos negocios que tengo. Les dice a los demás. No, dice Santiago, si el Señor quiere, tendrás todo eso. Bájate del trono de soberano y ponte a besar los pies de tu rey, porque hará contigo lo que él quiera, no lo que a ti te parezca. Y esa es nuestra situación. Somos como un niño de 6 años
que al principio del verano les cuenta a sus amigos que va a construir una casa en un árbol, una casa bastante grande en un árbol, y todos sus amigos se quedan alucinados. Dice, increíble, Pepito, una casa en un árbol, qué guay eres. Y mientras el niño respira con orgullo, escuchando todos los halagos de sus amigos, se oye la voz de su madre que le dice, si no estás en casa en 10 minutos y no te comes las verduras, tu padre no te construirá ninguna casa en el árbol. Bastante patético, todo su orgullo esfumado. Él, el niño de 6 años, no puede hacer nada por sí mismo. Está en las manos de sus padres completamente. Y esa es nuestra situación, es la misma que la del niño. Nuestra condición, de hecho, es mucho más humilde. No podemos enorgullecernos de lo que todavía no tenemos. Y no podemos enorgullecernos ni siquiera de lo que tenemos. No podemos enorgullecernos con nuestros planes, porque el futuro, la economía, nuestra salud, nuestro trabajo, no depende de nosotros, no lo controlamos nosotros. Así que la solución a esto no es dejar de hacer planes. No es ignorar los planes de pensiones o no hacernos un seguro de vida o un seguro de hogar. No es no tener objetivos a corto, medio y largo plazo. No planificar es también orgullo, aparte de mostrar desorden y falta de sabiduría. ¿Cuál es nuestra actitud? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Para no enorgullecernos, para evitar la soberbia, debemos reconocer nuestro lugar y el lugar del Dios soberano. Y con esa actitud planificar y llevar a cabo. Visto desde fuera, lo que un cristiano hace y lo que un pagano hace, no hay ninguna diferencia. El cristiano va a tal ciudad, está un año y obtiene ganancia. Le ha ido conforme a sus planes. Y lo mismo el pagano. También va a tal ciudad, obtiene ganancias, está ahí un año. No se ve ninguna diferencia. Y es que no se debe ver ninguna diferencia. Si la diferencia está en que el cristiano está tristón y apagado y tiembla cada vez que hace una cosa, entonces está haciendo las cosas mal. Puede que nosotros no controlemos ninguna de las variables del futuro, pero eso nos da inseguridad, eso nos hace temblar, eso nos hace estar tristes. Todo lo contrario. En realidad es una buena noticia. El único soberano es también el único bueno, es el único justo, es el único sabio, que lo conoce absolutamente todo. Nosotros ni somos buenos, ni somos sabios, ni somos justos. La soberanía en nuestras manos estaría bastante mal puesta. Tenemos la promesa de Romanos 8:28, y todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso nos debe inspirar más confianza que ninguna otra cosa. Debemos tener más confianza que el pagano que no cree en Dios. Es el pagano el que vive al fin y al cabo en un mundo donde todo es aleatorio, donde todo pasa o deja de pasar y no tiene ningún significado para él. Nosotros, sin embargo, vivimos en un mundo donde todo ocurre para nuestro bien. Pero debemos tener en cuenta que nuestro bien no significa que nuestros planes se cumplan. No significa que tendremos más dinero, no significa que todo nos irá bien desde el punto de vista del mundo. Si nuestro corazón está en las cosas del mundo, entonces muy bien podremos temblar y angustiarnos por el futuro. Ese pecado lleva el castigo en sí mismo. Ahora bien, someterse a Dios no significa solamente decir si Dios quiere. Ya hemos dicho que los romanos y los griegos paganos también lo decían, pero eso no cambia nada. En nuestros días también se dice, pero solamente significa un puede que, un quizás, no estoy seguro. Eso es lo que quiere el mundo decir, lo que el mundo quiere decir cuando dice si Dios quiere. No tiene un significado mayor. Nuestro Señor no ha usado la muletilla si Dios quiere siempre que ha hecho planes. Cuando fue a Jerusalén no dijo si Dios quiere irá a Jerusalén. No hace falta decirlo en nuestras conversaciones totalmente, siempre. Pablo tampoco lo hizo, aunque por supuesto que en ocasiones sí. Es una actitud. Eso de si el Señor quiere, si Dios quiere, es una actitud, es reconocer nuestro lugar y saber que el futuro está en manos de Dios. Y si lo decimos con la actitud correcta y no como el mundo y no en cada una de nuestras frases, entonces estaremos haciendo las cosas bien. En el versículo 17 que hemos leído nos dice Santiago, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Los comentaristas están aquí de acuerdo que esta es una idea muy conocida en la iglesia primitiva, y aquí Santiago encuentra otra aplicación para esa idea. Como cristianos sabemos cuál debe ser nuestra actitud, sabemos lo que tenemos que hacer, no es un misterio. Conocemos la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, que es que hagamos justicia, que es que no pequemos, que reconozcamos que estamos en sus manos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, lo sabemos. Pero si tenemos una actitud mundana con respecto a las cosas lícitas, si confiamos en nuestras propias fuerzas, estamos obrando mal y es pecado. Cuando le confesamos a Dios nuestros pecados, comenzamos con haber dicho eso, con haber pensado lo otro, con haber actuado de esa manera y le pedimos perdón a Dios por esas cosas que hemos hecho. Pero le pedimos perdón a Dios por las cosas que deberíamos haber hecho y no hicimos. Pedimos perdón por los pecados de omisión. Como padres, como esposos, como esposas, ¿cuántas cosas eran nuestra responsabilidad hacerlas y no las hemos hecho? Pero como no hemos hecho nada malo, no pedimos perdón. Como Bonnie nos dice muchas veces, no es que hayas hecho algo malo, es que no has hecho nada. Y esas son las dos caras del pecado. Así que sabemos cuál debe ser nuestra actitud sobre el porvenir. Sabemos cómo debemos pensar y cómo debemos actuar, confiándole a Dios nuestras vidas, confiándole a Dios nuestra salud, nuestra familia, nuestro trabajo, todo lo que tenemos. Si no lo hacemos, nos dice Santiago, es pecado, porque sabemos que deberíamos hacerlo. Para concluir, podemos describir la vida del cristiano de la siguiente manera. Somos un soldado en una trinchera con un búnker aliado a 300 metros. Pero no podemos llegar a través de él, a través de la trinchera. Tenemos que salir y correr por la superficie, por la tierra, hasta el búnker. Nuestro futuro es de lo más incierto. Desde luego, si lo hacemos hay enemigos a diestra y a siniestra. Nos verán, nos dispararán, acertarán. Eso en última instancia no depende de nosotros. Nuestro deber es llegar al búnker. Si nos quedamos donde estamos, nos rodearán y moriremos con seguridad. ¿Qué debemos hacer? Estamos en la piel del soldado. ¿Qué debemos hacer? Oramos, le confiamos nuestras vidas a Dios y empezamos a correr. Corremos con todas nuestras fuerzas hasta el último aliento, pero en último lugar no depende de nosotros si sobrevivimos o no. No está en nuestras manos. Y así es en nuestras vidas. Nuestro deber es correr, nuestro deber es planificar y nuestro deber es saber que estamos en la mano del Señor. Pero para que no se quede en el aire todo esto y para no estar con la duda de si realmente confiamos en el Señor o si confiamos en nosotros mismos, pensemos en lo siguiente. Esta es la prueba de si estamos haciendo las cosas bien o no. ¿Cuál es nuestra reacción cuando las cosas no salen como querríamos? Cuando nuestros planes se tuercen por cosas que no están a nuestro alcance. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Desesperación o esperanza, sabiendo que Dios sabe mejor lo que es mejor para nosotros? Si es desesperación, es porque confiamos en nosotros mismos. Y nuestros sueños de sabiduría se han visto frustrados, como es normal, porque era solamente un sueño, es solamente una ilusión. Si no es desesperación, sino esperanza en medio de la tristeza, y le agradecemos a nuestro Señor por la dificultad y la prueba que nos sobreviene, entonces podemos estar seguros de en quién está puesta nuestra confianza. Podremos estar seguros de dónde está nuestra fe, y tendremos esa fe que obra de la que Santiago nos habla. Y como cristianos, cuando se nos dicen estas cosas, cuando desde el púlpito, nuestro deber no es estar buscando excusas para excusarnos de un pecado y del otro, en esa ocasión cuando planifiqué y no tuve en cuenta para nada a Dios, porque lo hice y buscamos excusarnos. No es ese nuestro deber. Nuestro deber es reconocer nuestro pecado y es enderezar nuestros caminos. Sabemos, como dice Santiago, sabemos lo que debemos hacer, hagámoslo. Si no lo hacemos, es pecado. Vamos a terminar en oración.